Bueno, esto es... A Fer y a Juanca los conocí justo en una charla de, de Dani, ¿no? De Dani Cerezo. Y la historia de ellos me rompió la cabeza, es una historia de amor profunda, pero no un amor solo naif, ¿no? Del amor así romántico, sino un amor con una conciencia y un ritmo y una pasión increíble. Los dejo con Fer, que es una grosa total. Y tiene otra primicia, ¿no? No sé si la va a tirar, pero... bueno. Buenas, ¿qué tal? No estoy embarazada para los conocidos, les cuento. Bueno, mi nombre es Fernanda Miño, soy nacida y criada en La Cava, padres chaqueños. Soy la del medio de 9 hermanos, 7 mujeres y 2 varones. Toda mi infancia transcurre en La Cava, mi niñez un poco complicada, quizás en ese momento no tan pensado desde la carencia, porque fui muy feliz en esa vida que me tocó vivir. Era muy fantasiosa, así que eso me salvaba de un montón de cosas, de ir de aquí para allá, el basural que tenía enfrente de mi casa, la laguna, cazar sapos y un montón de esas cosas. Esa infancia que no es la de Ushuaia, no es la de Heidi, pero a mí parecía que también era la montaña eso. Vivíamos un montón de carencias, no solamente familiares, porque éramos una familia muy humilde, con muchos hijos. Papá solo trabajaba, era estibador del puerto. Entonces era el único ingreso económico. Mi mamá con tantos hijos, imagínense, el trabajar nada. Y esa fue la realidad que me tocó vivir en La Cava en mi infancia. Hice mi escuela primaria y no tuve la oportunidad de hacer el colegio secundario porque en La Cava, el primer colegio secundario que teníamos cerca y por ahí accesible y era público estaba en Martínez, que es, para el que no conoce, San Isidro. Hay que tomar colectivos, teníamos que tener viáticos y no los teníamos. Y era como, la primera que pedía ser el secundario de la familia y soy la del medio era yo. Y dijo no, trabajar. Entonces en un acto de rebeldía enorme me fui a trabajar de mucama, a los 13 años. En ese momento lo único que imaginé yo era poder ayudar a mi familia. En realidad la ida a trabajar en una casa familia tenía como sentido el irme de mi casa, por lo enojada que estaba de no poder estudiar. Y sí, lo que pasó eso después que le encontré la vuelta, porque sufrí mucho esos años. Yo era una nena, tenía 13 años, casi 14, y extrañaba muchísimo. Yo tengo una hija de esa de ahora y no me la imagino en la casa de un extraño viviendo los casi 7 días de la semana. Pero yo pude, a través de eso que sentía en ese momento, transformarlo en otra cosa que no fuera el dolor y el extrañar a mi familia. Y sí de llevar ayuda económica. Entonces eso duró muy poco, el malestar, sino que cada cosa que sentía que me hacía doler trataba de transformarlo en algo. Y en ese momento fue transformarlo en algo de decir, yo puedo llevar plata a mi casa, y yo puedo ayudar a mis hermanos, y yo puedo ayudar a mi vieja. Entonces lo viví de esa manera y se fue transformando en algo totalmente distinto. Creo que me ayudó no solamente a situarme en el lugar de donde vivía, que era el barrio, sino empezar a madurar antes de tiempo. Cosa que llegaba a los 14, 15 años yo me sentía mayor. Y con esta postura y este tamaño que ya lo tenía a mi mamá también muy dependiente de lo que pasaba conmigo, ¿no? Y yo y mamá por ahí iba más a buscar el cariño ese que yo sentía que me faltaba. Y era ella la que estaba dependiente de mí, en buscar el cobijo mío. Eso fue durante más o menos 4 o 5 años, que ya eso lo usaba ya para mi beneficio, ya le encontré otra vuelta. A mí mi vieja a mí no me cuestionaba nada porque no sabía lo que hacía en realidad, cómo tenía. Era muy loco toda esa parte. Pero lo que sí fue importante en ese momento era que yo empecé a ser una chica, una joven, adolescente, y no tenía vida social con jóvenes. Era siempre de la peña con los viejos y conocía viejos, conocía gente de la edad de ellos, entonces lo usaba para acompañarlos, pero eso también me daba cierta inmunidad para hacer cosas por mi lado, o salir en la semana y mentir, un montón de cosas que hacían los adolescentes en ese momento y siguen haciendo.
Y llegó el momento de, bueno, quería empezar a hacer otras cosas. Siempre hubo algo en mí, desde la fe, que sabía que había algo más adentro mío y alguien a quien yo tenía dentro mío, pero no sabía quién era, que era obviamente Jesús. Yo lo tomo de ese lugar. Y al no conocer la religión hasta en ese momento, quise salir a buscarlos por mis medios, que era esto de la fe que tenía tan metido dentro mío. Cerca del barrio La Cava hay una orden de la Madre Teresa de Calcuta, las Hermanas de la Caridad. Andaban buscando chicas para hacer la comunión y ahí fueron a la casa nuestra. Éramos, la más o menos adolescente, éramos 3 y nos llamaron. Mi viejo con muchos resquemores porque siempre estuvo vista de la gente más humilde esto de la parroquia, que era el inicio a salirte de la casa y a conocer chicos, y por eso quería ir yo también a ese lugar. Y fue en el lugar donde no solamente me sentí reconocida y conocía a ese ser que tenía acá adentro y no lo encontraba, sí sabía que se llamaba Jesús, pero no lo conocía, y sí empecé a darle contenido a mi fe. En esa búsqueda y en ese estar y el sentirme muy cómoda, porque había muchos chicos de mi edad, y tenía filas, ahora Dani se ríe, pero sabía que era un espacio que yo me sentía reconocida en mi edad, que ya como que de pasar a tener 50 pasé de nuevo a tener 17, 18 años. Hice la comunión y en ese ida y venida de los fines de semana, porque mi trabajo seguía siendo el de mucama y toda la semana fuera de mi casa, en un encuentro me invitan un domingo y ahí yo pensé, bueno, no me voy a ir, había salido una noche anterior, estaba medio cansada con mis viejos y no quería ir. Y algo me decía que tenía que ir a ese espacio, a esa convivencia que se hizo en un colegio, el Newman, mira, no se lo conté a Tomás. Y ahí lo conocí a mi esposo, en ese lugar. Que vivíamos en el mismo barrio, pero no nos habíamos cruzado nunca. De hecho, él cuando me conoce no pensaba que yo no era del barrio. Y nada, creo que en ese momento yo quería conocerlo, era mi primer relación seria, digamos que no era ni virtual, ni platónica, ni nada, porque también no tenía tiempo de conocer. Y lo que me pasó inmediatamente es sentirme reconocida en ese hombre, no solamente porque tenía una historia muy parecida a la mía, de 9 hermanos también, y porque sentía que era que Dios me lo había puesto ahí. Lo sentí en ese momento, aunque no se lo dije, porque él tenía un montón de chicas revoloteándolo, entonces yo quería que sea que me mire a mí nada más, y como yo lo veía, nada, si vos estás con 40, yo me hago la vida también acá y hago como que todos me siguen a mí. Y fue una historia muy divertida porque yo quería ser amiga y él no quería ser amiga de mí, no quería ser mi amigo, y terminamos siendo novio, creo, la primera cita me dijo, yo no, listo, yo sé que andan un montón al lado tuyo, entonces yo voy a primarear, y ahí nos pusimos de novios. Creo que había realidades muy difíciles en las dos familias y así fue que al año y medio de conocernos nos casamos. Muy raro en la historia del barrio porque siempre se empieza al revés, se empieza teniendo hijos, por ahí te enamorás y por ahí, quién sabe, te casas. Nosotros empezamos al revés. Y fue muy, muy loco porque al año de casarnos, al año siguiente nos casamos por civil y al año siguiente por iglesia. Y tardaron en venir los hijos porque lo primero que me propuso mi esposo es decir qué quería hacer. Y no lo planeamos en ese momento y yo le dije que quería estudiar esto que había quedado pendiente y empecé a hacer el secundario de adultos con todo el acompañamiento y la libertad que me daba mi marido en ese momento. En un secundario de adultos conocí gente maravillosa, mi amiga que me acompaña hoy. Así que a medida que fui a hacer los 3 años de secundario, paralelo hice un profesorado de catequesis, soy profesora de catequesis en un colegio secundario ahí en La Cava. Y casi terminando la primaria, la secundaria, y ya teniendo mi título de profesora de catequesis, hice la entrada del CBC de Trabajo Social. Todo muy loco porque en 6 años nos casamos a los 21 años con mi esposo. Y fue muy rápido toda esa formación y fue el lugar que no solamente ya le había dado contenido a mi fe, y el haber estudiado también me le dio un contenido a mis propias convicciones políticas en su momento, porque nací en una familia apasionadamente peronista,
Y cuando empecé a conocer también quién era la figura de General Perón, también solamente plasmé y le di cimiento a mi convicción. Así que ya le había encontrado el sentido casi a todo en mi vida. Y eso era como preparar los cimientos de lo que quería hacer. Así que después de eso solamente quedaba decir, bueno, después de o seguir la carrera, que era un par de años más, o decir, bueno, a los 29 años decidimos ser padres. Nació Sol, nuestra primera hija, que ahora tiene 13 y medio, casi 14. Y ahí se me complicó la vida, porque teníamos una vida social muy agitada con mi esposo, y la tenemos el día de hoy, de ser catequistas en la parroquia, misionar, ir a peregrinaciones de 5 días a San Nicolás, de ir caminando a Luján, de preparar todo. De repente la niñita vino a formar, a hacer lo fundamental en nuestra vida, que nos olvidamos del resto, hasta nuestro trabajo social que teníamos dentro del barrio, que lo seguía haciendo embarazada, pero una vez que apareció esa criatura tan plasmada del amor nuestro y tan deseada, creo que un año estuve mirándola, nada más, nada más. Pero la nena empezó a crecer y ya la bebé ya no la podía tener tan a upa ni nada. Así que empezamos a retomar todo eso de nuevo. Sabíamos que a la parroquia no podíamos volver, no porque nos hayan echado, sino porque le dimos sentido a la fe, tenía un ser mucho más allá de las paredes de una parroquia. Y empezamos a trabajar en una biblioteca cerca de casa, que en realidad empezó haciendo camino, que éramos 3 familias del barrio y lo habíamos elegido ese lugar como para empezar a trabajar socialmente. Y nos fue suficiente porque sentíamos que ese espacio tenía que ser mucho más abierto al barrio. Y en ese tiempo también empezar a tomar conciencia de todo lo que pasaba dentro del barrio. Todo esto que al principio tenía como ese sentido de la inundación y ese dolor y ese frío que vivíamos las familias en estas casitas que no son las naves que nos contaba Mariano. Y no es ese río del que también nos hablaban hoy Laura, que decía que en el río están los desechos, nosotros tenemos los desechos adentro de la cava cada vez que llueve. Así que todo eso también con la maternidad me sirvió para empezar a tomar conciencia del lugar donde estaba y a desnaturalizar la pobreza. Pasaron los 4 años de nuestra primera hija y nació Flor, en ese medio de esa sangre revolucionada y de tomar conciencia del lugar donde estábamos viviendo. Y también en esto íbamos aprendiendo los dos con Juanca, porque sabíamos que estaba bueno, que el trabajo social, que ser catequista, pero esta figura más social tenía que tener un sentido, y le empezamos a encontrar sentido de empezar a formarnos y empezar a tener como un apasionamiento también el tema militante en nuestro barrio, que ahí también íbamos metiendo a nuestros hijos, a nuestras 2 hijas. Flor nace a los 4 años que nace Sol, éramos papás de 2 nenas. Estábamos muy felices porque nace en el medio, así que ella empezó a crecer con esto, era normal de ella ver que nosotros íbamos a tal lugar, que veníamos, que íbamos, la llevamos a UPA y era una divina, pero siguió creciendo también nuestro compromiso. Ya lo que era haciendo camino a la biblioteca nos quedó chico nuevamente y sentíamos que había cosas que podíamos hacer, que teníamos que tomar las riendas tanto Juanca como yo. Y abrimos la puerta de nuestra casa para hacer eso. Así nace Embarriarte, creo que había una foto, ni me di vuelta a ver si estaban, que empezó siendo un espacio dentro del living de nuestra casa que conteníamos a los chicos de los barrios, de la misma edad de nuestras hijas. Ese lugar empezó con 15 chicos y ya la casa también nos quedó chica. Teníamos un gran patio que era de nuestras hijas y lo transformamos en Embarriarte. Empezamos a hacer un salón y después hicimos un primer piso con la ayuda de mucha gente, pero mucha voluntad y mucho cariño. En esa también encontrar el lugar donde uno quería vivir y ser feliz, que se llama Embarriarte. Nació una necesidad mía de tener más hijos, esto de estar rodeada con cosas. Mi esposo me sacó rajando. Me dijo, tenemos 2, nos vamos a todos lados, vos tenés una, vos tenés la otra. No, ¿para qué? No, yo quiero tener una. Por ahí capaz que viene el varón, porque eran 2 nenas. Y me dice, no, qué sé yo. Bueno, pasó la charla, cuando nos dimos cuenta habíamos quedado embarazados nuevamente. Razón que fue porque teníamos ya Embarriarte y teníamos trabajando, teníamos nuestras 2 hijas. Mi esposo empieza a trabajar en un trabajo bastante complicado, que es el servicio penitenciario, que también tiene un sentido porque, decíamos, nosotros preferimos 1000 veces abrir la puerta o el portón de nuestra casa y no que Juanca abra el portón de la cárcel para recibir uno de los nuestros. Creo que tomó un sentido mucho más
feliz el abrir el portón de nuestra casa. Volviendo al bombazo que ya tenía cerca de mayo, nos dimos cuenta un par de meses antes que no venía un bebé en camino, sino que venían 2. Así que a ese embarazo medio cuestionado, medio hablado, vinieron nuestras mellizas, mujeres. Así que la que quería tener un varón nunca lo tuvo, quedó el rey único y rodeado de 5 mujeres, sus 4 hijas y las nenas hoy mellizas que tienen 5 años. Creo que de ahí fue todo creciendo, no solamente en nuestras familias, que fue muy complicado al principio. Fui madre de clausura el primer año y atendía a la gente que iba viniendo, los chicos que venían con el carrito, iba a entrar con el carrito, iba a venir. Pero fue, y sigue siendo nuestro deseo que siga siendo muy feliz nuestro trabajo, que no solamente se basa en el tema de la tarea, sino que hoy sacamos a los chicos a pasear y tienen todo un sentido más, ese es nuestro salón de danza. Apoyo escolar, primario y secundario, porque los chicos que venían cuando tenían 7, ya pasaron 7, porque esto empezamos en el 2010, ya son chicos más grandes y tuvimos que hacer apoyo secundario. Y todo el estar entre ellos también nos dio conciencia que nosotros, más allá de atender el tema de la prevención, nosotros tenemos que, la gente que vivimos en los barrios, nacemos con un -4, un -5 en posibilidades. Entonces, lo que queremos hacer con Embarriarte es que tengan posibilidades también los chicos de los barrios, no solamente acceder a herramientas educativas. Entonces tenemos nexos con los colegios y tenemos las profes que vienen a ayudar y tenemos que nos vienen a festejar los cumpleaños y un montón de cosas alrededor de poder poner a ese chico o a esa chica en carrera como el resto. Y esto tiene un sentido mucho más profundo que tiene que ver el entorno, ya no es solamente el chico y la chica que viene porque Embarriarte puede ser el lugar en el mundo donde elegimos vivir y es hermoso y hay reglas y no se entra con gorritas, se saca, hay un respeto, no se dicen malas palabras. Tratamos de no repetir lo del pasillo porque si no nuestro acto transformador es inexistente. Y hoy mi tarea, porque hay un equipo hermoso enfrente de este espacio, tiene que ver más con la transformación social dentro de mi barrio. Todo eso que tenía acá dentro de la transformación y cuando empecé mi primer embarazo, vuelve a surgir como una necesidad y una responsabilidad. Hoy tratar de transformar mi barrio pasa por una responsabilidad. Ustedes dicen, ¿por qué si trabajan, por qué no se van? Ese es mi lugar en el mundo, ahí están mis raíces, mi vida, ahí conocí el amor y ahí tengo mi familia. Yo no me voy, yo lo voy a transformar. Y tiene que ver con esto de ir caminando, ir viendo, no solamente en mi barrio. Nosotros sufrimos estos últimos 2 años una oleada grande de violencia, de muerte de chicos, de muchos de los hermanos que están ahí, a través de las drogas y la violencia y el desamor. Así que yo cada vez que hay una dificultad trato de levantar la vara, digo yo, y que esa imposibilidad o ese dolor me empuje a hacer cosas nuevas. Y hoy no solamente la realidad de la Cava se hace visible porque nos fuimos hasta el Consejo Deliberante y tenemos reuniones y vamos y decimos un montón de cosas, sino que a los barrios con las mismas características que de la Cava estamos reuniéndolos también en un colectivo que se llama Barrios en Red, que son las más de 16 villas que existen en San Isidro, muchos no lo saben, está invisibilizado, está guardado abajo de la alfombra. Así que en eso estamos trabajando, en eso vamos creciendo día a día, en un compromiso diario de levantar no solamente y poner el tema de la urbanización y el tema de poder estar mejor en los barrios, sino de darle una posibilidad de futuro mejor a nuestros hijos. A nuestros hijos yo los considero hijos de mi barrio, hijos míos. Entonces desde ese lugar queremos empezar a transformar la realidad que tenemos, a visibilizar lo que nos pasa y empezar a unir voluntades también porque este espacio se sostiene con algunas cosas y no tiene un recurso sostenido en el tiempo. Son voluntarios todos los que vienen a Embarriarte. Y queremos este lugar tenerlo en nuestra trinchera, donde es nuestra carta de presentación, digo yo. Lo demás es un trabajo que se va haciendo diariamente. Y me lo va a empujar a decirlo nomás. Creo que inconscientemente todo este trabajo a mí me llevó también a decir, bueno, yo hice todo lo que hubiese querido que mis representantes políticos hagan en mis barrios. El estar, caminar, escuchar a todos. E inconscientemente creo que trabajé para que alguien me ofrezca la posibilidad que tengo hoy de ser concejal de San Isidro. Así que
vino la propuesta y no me quedó otra que aceptar. Es como decir, yo pedí todo y hablo y me gustaría que sean esto y me lo proponen a mí, bueno, ahora hacelo vos mejor. Y no le voy a esquivar al bulto, voy a asumir la responsabilidad y en las próximas elecciones vamos a estar ahí compitiendo por una banca en el Consejo Deliberante. Así que nada. Muchas gracias. Quédate un segundo. Yo para romper con un dicho machista, hay un dicho machista que dice que a través de un gran hombre hay una gran mujer. En esta historia yo diría que al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Juanca, vení porque estuviste en la historia, sos parte, ¿no? Que te lleves también un aplauso. Es una historia de amor muy coherente. A mí esta historia me emociona porque, digamos, yo nací en San Isidro, fui a un colegio privado, me va bien, pudimos construir un grupo de laburo, salís en el aire y pensás que sos un campeón y después escuchás a estos tipos y decís, yo soy un boludo, no entiendo nada, solo tengo que aprender. Digo, ¿no? Nacer en un barrio y abrir tu propia casa para transformar, digo, es de una entrega, pero que si haríamos el 5%, el 10% de la humanidad estaríamos en otro planeta, ¿no? Así que nada, de corazón, muchas gracias. Solo puedo decir eso, gracias.